buenas noches, nos da mucho gusto estar nuevamente en la Galería Talentum, específicamente porque hoy es un día muy especial, este mes. Para Talentum están celebrando 11 años de operaciones, abriendo espacio para artistas independientes y descubriendo nuevos talentos gracias a la gestión que desarrolla Gabriela Catalinera, que es su directora. Con motivo de este 11º aniversario, esta obra encendida va a ser un conversatorio centrado esencialmente en dos temas cruciales, transversales, y que uno sobre otro van produciendo significados especiales, se entrelazan. Estoy hablando de las políticas culturales, estoy hablando de la inversión estatal en el sector cultura y, por supuesto, estoy hablando de la redefinición de los agentes culturales como comisarios y gestores culturales que operan en este nuevo mercado. Entonces, el día de hoy hablamos de gestión cultural e independencia artística y me corresponde empezar a definir tres temas que vamos a estar centrados la siguiente hora y media. El rótulo que conseguí se llama "Vosotros artistas sois los terroristas". Los que no conocen la historia, Almodóvar hizo una película en el 2004 que se llama La Buena Educación. Ese fue el hito de su carrera como cineasta. Pero cuando hizo la película y la presentó, acusó al Partido Popular Español de ser los fascistas. Usó la frase "vosotros fascistas sois los terroristas". La respuesta del público fue tan espantosa hacia Almodóvar que él tuvo que disculparse públicamente por haber dicho eso y haber acusado a los del PP de ser terroristas. Boicotearon sus salas de cine, donde presentaba el espectáculo, casi lo golpean, lo matan al tipo. El caso es que nos plantea una tensión siempre natural entre dos cosas: la independencia creativa, ¿verdad?, y el favor del público, y una variable que subyace, que es el mercado. Entonces, he escogido el tema de que vosotros, los artistas, sois los terroristas, porque fue lo que colocaron en las paredes los del PP como respuesta a Almodóvar. Y nos sigue sirviendo para revisarnos esta noche. El primer tema es gestión cultural alterna a marchantes y galeristas. El segundo es papel del Estado en el fomento del arte y la cultura. Y el tercero es artistas oficiales o artistas independientes. Primero que todo, una redefinición, antes de darle la palabra a los compañeros en la mesa. Cada uno de ellos va a disponer de unos 3 minutos para rebatir, para afirmar, para decir lo que sale en su corazón y lo que su experiencia también les diga. Una figura que no está muy clara en nuestro escenario es el del gestor cultural. Verán, el gestor cultural es quien proporciona filosóficamente, por formación, por entrenamiento y por convención internacional, herramientas para crear, desarrollar, emprender, gestionar y evaluar proyectos en el ámbito de las organizaciones, de un segmento que ahora se llama industrias culturales y creativas. Un término que vamos a estar escuchando más frecuentemente conforme vayamos avanzando en este año. Operan profesionalmente como un enlace entre las artes y las profesiones. Tienen un papel mediador entre los creadores y el mercado, pero no son marchantes de arte. Y esa es la salvedad que queremos hacer hoy. El marchante de arte tiene un espacio propio donde programa exposiciones, mientras que el gestor, que es la palabra sinónimo de comisario, porque un marchante no puede ser comisario, porque el marchante por excelencia busca usar su espacio para generar dinero a partir del artista. Por lo tanto, hay un grado de legítima, si se quiere, convención de que el artista debe ser explotado para poder ser promocionado. El gestor no tiene este rol. El gestor trabaja bajo una diferencia mayor. Los beneficios económicos del marchante y del galerista proceden de la venta de piezas de cada exposición. Un porcentaje irá para el artista y otro para el galerista. El comisario recibe sus honorarios directamente de la institución a la que vende el proyecto de comisariado. También puede contar con patrocinadores de forma general, pero no se dedica a la venta de obras de arte. Y este es un elemento fundamental y sustantivo para empezar a limpiar la cancha en nuestro país, en que todo el mundo use indistintamente estas categorías, con total irrespeto a la evidencia y a los elementos formativos que se utilizan. En tercer lugar, una de las tareas primordiales del marchante galerista consiste en representar a artistas, en llevar sus carreras, en gestionar el contacto con los medios, con coleccionistas, llevarlos a ferias, cuidar su imagen, etc. Mientras que el comisario, el gestor cultural para estos efectos, no representa de forma continuada en el tiempo a los artistas, no tiene una cartera de ellos, trabaja de forma puntual dependiendo de sus proyectos de comisariado. Entonces, un gestor cultural, un crítico de arte, un curador puede ser un comisario, pero un marchante de arte no puede ser un comisario. Este año AICA está empezando a trabajar fuertemente en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en comisariado.
vamos a estar impulsando estos proyectos y los vamos a anunciar para fin de año, con la finalidad de que entiendan por qué ICANN no admite marchantes dentro de la organización internacional. No se puede ser juez y parte, no se puede explotar al artista y luego decir que se lo ama. Entonces, esa es la parte importante, hay un papel y hay un lugar para el marchante, pero no hay nada. Entonces, esto lo aclaro hoy al iniciar la discusión, dejando aquí la definición de qué es un comisario de arte. Ante todo es un teórico. No se trata únicamente de seleccionar obras que cumplan unos determinados niveles de calidad y se ajusten a las exigencias de cada institución. No es lo mismo un museo de arte contemporáneo que uno especializado en juguetes antiguos, sino también de conceptualizar la exposición, investigar sobre ella, su autor, explicar sus objetivos y sobre todo elaborar un discurso teórico-conceptual para trasladar al público y especialistas. Una vez en Miami me encontraba en la Galería de Martínez Cañas y llega un marchante de Costa Rica muy conocido, de cuyo nombre no me voy a acordar, con los rollos de artistas debajo del brazo, y resulta que escribí un periódico muy popular en Costa Rica sobre esos mismos artistas. Y la cara de vergüenza que tenía al entrar delante de Martínez Cañas, casi el hombre quería tragarme tierra, porque es totalmente indecente, inmoral y inocente. Que usted escriba sobre artistas y usted la ve los vende. Por eso este lugar es especial para el gestor cultural. El gestor cultural debe ser una persona que piensa, que escribe, que investiga, que se va en pos del trabajo del artista y no se queda simplemente en voy a colocar tus pinturas en París o en Roma o en donde sea, o en Nueva York. Eso no es un comisario. Entonces vamos limpiando la cancha y empezamos con la primera conversación. ¿Puede ser el gestor artístico-cultural que funcione como comisario una mejor opción de mediación entre los creadores de arte y los consumidores de bienes culturales? Doy la palabra a Gabriela Catarinero. Bueno, un poco me mueve el terreno lo que dijiste, porque siento que en Talentum, que hemos tratado de hacer una función de gestión cultural, pero también tratamos de vender arte. O sea, siento que la forma más adecuada de poder promocionar al artista es poder vender su obra. Entonces, siento que con las definiciones claras, nosotros estamos en un mix, o sea, entre la parte de gestión y la parte de marchante de arte. Sobre todo que según esta definición estricta de Juan Carlos, el marchante tiene un espacio. Nosotros tenemos un espacio. Sin embargo, la galería es sin fines de lucro. Busqué porque siempre tiene que haber un recurso, una inyección para poder de dinero para poder hacer una labor de comisario. O sea, si no hay un Estado que inyecte ese dinero o un lugar que le pueda dar empleo a este comisario, un museo o algo así, ese comisario no existe. Tiene que haber una inyección estatal. En Costa Rica es complicada esta inyección estatal, cada vez es menos. Pero no es solo en la cultura, sino en muchos campos es menos. Entonces, pero sí, este gestor o la empresa para la cual labora el gestor tiene que buscar una fuente de recursos, aunque no sean recursos propios del Estado, pero sí tendríamos que buscar una entrada de recursos externos, de empresa privada, del sistema bancario, pero que sí haya algo en que el gestor pueda, como digamos, hacer la parte estrategia, que haya una asesoría en finanzas y todo eso para que pueda darse. Porque si yo me pongo como ejemplo Talentum, yo pude desarrollar Talentum a como estoy porque llegué a pensionarme y porque ya había resuelto mi operación comida, ya tenía mi casa. Ya mis hijos estaban estudiando, ya había resuelto las necesidades básicas para dar ese paso. Entonces, en ese mix, no sé dónde me podrías ubicar vos, Juan Carlos, si como gestora o como marchante, porque sí te digo que con lo que se deja por la venta de artes, porque si las personas se exponen aquí, nos dan algún bien material, ya sea una obra
o nosotros alquilamos el espacio. Pero si yo tengo solo esos recursos para ser gestora, no sobrevivo. Entonces, no sé, lo dejo ahí, no sé cómo lo ven a ellos, lo ven los creadores. Yo en realidad empecé en esto porque quería ser creadora, quiero ser creadora, siento que aprendo de los artistas y entonces estoy más de este lado que de tu lado. Pero sí soy consciente de que el recurso es importante, que la inyección de recursos es necesaria, que en un sector cultural autofinanciado no lo vislumbro, pero sí tienen que tener el apoyo estatal en buscar la forma en que esos recursos vengan al sector cultural, aunque no sean recursos propios. Bueno, primero para agradecer, ¿verdad?, estar aquí y repito, ¿verdad?, agradecer a Gabriela también que yo siento que está haciendo un trabajo único en el país, ¿verdad? Ella es artista también, entonces yo creo que entiende muy bien lo que es ser artista. Siempre el esfuerzo de la Galería Talento, como yo lo percibo, es mostrar el arte desde la mejor posición posible, ¿verdad? Y creo que hay híbridos, hay diferencias, pero crear exposiciones de un alto nivel, yo creo que son exposiciones que solo podemos ver en lugares como Museo de Arte Costarricense o así, ¿verdad? Súper curadas, arriesgándolo todo, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco tuve una exposición aquí que se llama Doble Moral, una exposición muy complicada de ventas, ¿no? Porque el tema era muy difícil, muy retador. Ahora, por dicha, vuelvo de nuevo, pero también como con una noción diferente, como para poder vender la obra, ¿no? Pero eso es lo bonito, que existe un espacio como este en el centro, en el corazón de Costa Rica, gestionado así totalmente por Gabriela, arriesgando el total por el total. Entonces tenemos que poner los pies en la tierra y saber cómo ha sido históricamente, cómo se ha percibido, ¿verdad?, la gestión cultural en Costa Rica, que es completamente es lamentable, ¿verdad? Desde que podemos hablar sobre cómo destruyen las edificaciones históricas, ¿no? Cómo no hay una gestión que administre, digamos, el patrimonio nacional, cómo la educación en el país tiene huecos donde no se estudia realmente nuestra historia, ¿no? Nuestro civismo, nuestro patriotismo y, por qué no, nacionalismo, sino que se le hace un enfoque como superficial a cositas que ya son una retórica que es anacrítica, ¿verdad?, creando un pueblo que no puede defenderse y agarrar esa bandera y de verdad luchar por ello, sino que no, es una retórica poco, ¿cómo decirlo?, tal vez suave, ¿no? Soft, es como light, ¿no? De ahí viene, de ese término de los gringos. Entonces, hay muchas cosas que son muy difíciles de Costa Rica. Muchos artistas se van, por eso incluso yo estoy pensando en irme de repente. Así es, porque, digamos, no hay un apoyo real. Entonces, si encontramos a alguien como Gabriela, que está haciendo un proyecto como Talentum, es wow, es de verdad, o Juan Carlos también, que da completamente todo de sí por el arte, ¿verdad? Entonces es un trabajo donde yo creo que uno no va a esperar demasiada recompensa monetaria, ¿verdad? Pero sí deberíamos exigir que el gobierno lo note, eso sí. Eso es lo que yo siento que deberíamos exigirles. Hay dinero, se destina por otros lados, y el arte siempre es algo como que se pinta de innecesario, ¿verdad? Tenemos que cultivar una idea
de que nosotros podemos salvar este país a través de la cultura, a través del arte, a través de la poesía. Y bueno, hay cosas que me ponen nostálgico, ¿verdad? O sea, hace poco vi varios documentales hechos en Costa Rica en los años 70 y de repente yo decía, wow, esto que es igual a ver un documental hecho en la Unión Soviética, una cosa súper lograda, la fotografía, la narrativa, y hoy con toda la tecnología no lo podemos reproducir. O sea, ¿qué está pasando, verdad? Yo creo que es un caso que tiene que ver con la falta de educación, creo que todo se ha puesto hacia la lógica del capitalismo y el dinero. O sea, todo es dinero, todo es generar dinero, ¿verdad? Entonces, un Estado que además el banderín del Estado sea ese, estamos perdidos, ¿verdad? Yo creo que ser un artista hoy en día en Costa Rica, ¿verdad?, tiene una gran responsabilidad, ya como para terminar. Y es una responsabilidad fuerte, ¿verdad? No es querer ser Bad Bunny, ¿verdad? O sea, usted tiene que de verdad mostrar realidades fuertes. Y bueno, y yo siento que también hay un infierno y un cielo, ¿no? Entonces, uno decide a dónde estar. Muy buenas tardes y buenas noches a todos los presentes. Un honor para mí y gracias a Juan Carlos por la invitación y a Gabriela, extraordinaria. Pero digamos, tal vez de lo que podría hablar un poco es que hablando de los marchantes, y me recuerdo, puedo contar un poco mi experiencia de los años 90, porque los marchantes en realidad son comerciantes de arte, ¿verdad? Ellos crean un producto, tienen que escribir sobre el producto, no necesariamente tiene que ser un pintor bueno, es un producto que ellos crean para vivir, ¿verdad? Escriben libros, crean catálogos, les pagan viajes, les hacen todo eso. Yo tuve un poquito esa experiencia en los 90, que éramos 3 artistas representados por un galerista muy famoso en Costa Rica. Recuerdo que éramos Leonel González, Joaquín Rodríguez del Paso y yo, y viajamos casi que por 7 años a todas las ferias, Arco, Miami, íbamos fuimos a muchos lugares, pero en realidad la experiencia fue muy patética para todos, porque en realidad, y es bueno decir, Isa, yo también complemento mi formación artística como profesor universitario, y a veces quiero como abrir los ojos a mis estudiantes también, o sea, no todo es como lo pintan, nadie dijo la verdad, no habíamos hablado la verdad. Los jovencitos, nosotros pintores, creíamos en que la luna era de queso, viajando en fiestas privadas, en las ferias y todo, pero ¿qué pasa? O sea, nunca veíamos el dinero, o sea, no veíamos nada, porque el marchante obviamente es un comerciante, y a todos nos engañaban por igual, ¿verdad? Entonces esa luna de queso de que el artista que está representado por una galería y todos nos envidiaban, en serio, todos los artistas centroamericanos nos envidiaban, porque salíamos en Arnexus, salíamos en todos estos ¿cómo se llama? Argumentaciones o textos. Pero creo que es importante eso, hablar la verdad. El arte es mucho más complicado y vivir del arte es sumamente difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil. Yo lo puedo hacer, o sea, yo lo que hago es que complemento. Al tener el misionario universitario puedo darme el lujo de hacer cosas que yo quiero, ¿verdad? Independientemente, pero cuando tengo que depender del gusto de la persona que me tengo que buscar, va a ser muy difícil. Aquí nosotros tenemos grandes pintores que yo quiero montones, como Rolando Cuero, que más bien ojalá quisiera hablar, escuchar su experiencia, ¿verdad? De la independencia como artista y cómo hacer toda una vida siendo un pintor, siendo un artista. Pero entonces quizá recalcar eso, que después yo mismo dije, no, ya tengo que ser un artista completo, voy a dejar la docencia universitaria y renuncié a mi puesto de profesor universitario que tenía tiempo completo en propiedad, renuncié a todo tirado y me fui para Nueva York y logré sobrevivir 7 años ahí, pero terrible, así, fatal, ¿verdad?
por esta razón, porque yo fui a Nueva York con una beca Fulbright, que era una beca muy buena, y aparte el gobierno, tanto de Estados Unidos, o sea, me daban como $1,000 o $1,500 mensuales, y un profesor, maestro mío, que fue profesor de Frank Stella y mi amigo de Philip Gaston, y él me dijo: Miguel, mira, usted vive en una burbuja, eso es una mentira, el artista de verdad tiene que pasar hambre, tiene que luchar, tiene que saber cómo es, usted con esa beca Fulbright no está, es una mentira. Y entonces a mí se me quedó eso, yo me quedé pensando, no, tiene razón este maestro que se llamó Stephen Green, y él fue ganador ganador del premio de París en los 60s, cuando se da ese premio que era importantísimo. Y entonces ya abandoné todo y me fui para allá. Y también allá fui representado por 2 galerías, una que se llama Monique Monstrum y otra que se llama Río Nueva Vega. Decir representado es decir mucho en realidad, porque no, es que exponía con ellos y de vez en cuando se vendía un cuadro o un dibujo, ¿no? Es que no es así, es muy difícil. Pero no sé por qué, o tal vez por la juventud, pero tratábamos como hacer creer a los demás de que éramos exitosos y triunfadores y todo. Y yo una vez hablando con este profesor Stephen Green, digo: profesor, es que yo, maestro, es que ya yo voy para viaje ahora para la feria de Miami, que en aquel tiempo se llamaba Feria de Miami, ahora se llama, tiene otro nombre, ¿al paso? Sí, y fiestas privadas y todo, pero la peor, ¿cómo te explico? Frivolidad, o sea, un mundo frívolo. Me decía el maestro: pero entonces, ¿en qué tiempo usted pinta? ¿En qué tiempo se tiene? ¿Verdad? En tanta actividad, tanta fiesta, tanta cosa. Y claro, luego la envidia del que vendía en $5,000 y el que vendía en 8,000 y el que vendía en 10,000. Resulta que, por ejemplo, de mis experiencias, que también se vuelven más bien en contra de uno. Obras que se vendían, digamos, en $8,000, yo nunca recibí a veces $800. Creo que grababa un disco. O sea, horrible. Y luego un montón de vejaciones que un artista o un pintor no merece. O sea, uno tiene que tener esa... Bueno, pero esa independencia es cara. Nada más dejo eso así en el aire, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad a Manju de que responda a la pregunta sobre el gestor artístico-cultural, que es muy diferente a las experiencias fantasmagóricas de marchantes. Yo también podría agregar unas historias, aunque no soy vendedor, porque tuve que lidiar con ellos, pero es absolutamente horrible, ¿verdad? Manju. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Entonces, la pregunta siempre que me hacen es: Manju, tú ves del arte. Y claro, con ese mismo orgullo, ¿verdad? y el style, decir, sí, claro que vivo del arte. Lo que siempre obvio es la parte mala. Bueno, muy mala, obviamente, y no todavía sigue siendo como un misterio. ¿Cuál es el camino realmente de un pintor? Yo no sé cuál es el camino. Y justo ayer hablando con Rolando Cubero, me dice: Manju, ya todos conocemos los colores de tu cabello, de tu estilo, muy bien y todo, pero ¿cuándo vas a subir algo? ¿Cuándo vas a tener tiempo para pintar y cosas así? Y la verdad es que no tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque estoy intentando rozar otras disciplinas de arte que ganan más que uno. Uno cuando uno expone, uno se dice bonito, te entrevistan, uno está en el spotlight, ¿verdad? Sintiéndose como una estrella, pero en realidad hay que ser sinceros, estamos como al final de la cadena alimenticia. Y ahora sume los gestores. Yo no sé qué hace un gestor ahí. Los gestores, muchos ni siquiera saben nada de arte. O sea, a mí me han cerrado muchas puertas y me siguen cerrando puertas por gestores. Entonces yo no sé por qué están ahí. No eran suficientes intermediarios para esto. O sea, ¿esto en qué está beneficiando al artista? No sé, eso es como el gran interrogante. Entonces yo vine a levantar una voz así como de... Yo creo que todos los artistas jóvenes o de mi edad están experimentando eso. El tema del gestor es que el gestor es una alternativa, la primera parte que expliqué, diferente al marchante. Porque el gestor no tiene como objetivo el lucro a partir del artista, sino el servicio a partir de la relación interinstitucional. Entonces es un agente para ayudarte a colocarte a vos en determinados mercados, pero su objetivo no es explotarte a vos quitándote el porcentaje de obra o, en algunos casos, hasta el 90% de todo lo que le sacan al artista. Entonces, el siguiente tema es el papel del Estado en el fomento del arte y la cultura, que todos lo han tocado ahorita. Y para que entendamos cómo se inserta este nuevo modelo,
de gestor. El hecho de que los gestores que hayas conocido sean malos no quiere decir que la gestión cultural sea mala. Nada más para aclarar, simplemente que hay mucha gente que usa muchos sombreros, pero no le quedan bien para nada, porque no son sus sombreros, o no saben de qué se están poniendo en la cabeza. Sí, es como el lobo cóctel de oveja. Pero entonces también estamos a merced de la suerte. Al marchante Que con los cara agarra de el gestor. Sí. Al marchante con cara de gestor. Exactamente. Pero para mí el concepto ideal de marchante es el modelo de quien logró salvar a Monet de la pobreza e invirtió toda su fortuna personal. Siendo Monet un ateo y era un católico, él agarró toda su fortuna, llevó todas las obras de los impresionistas y las vendió todas en Estados Unidos y le dio el dinero a ellos. Pero fue una persona que se desprendió. Ese tipo de sujetos son raros en el mercado, raros, personas que tienen una convicción que va más allá meramente de lo pecuniario. Y yo creo que por ahí va el modelo de lo que nosotros quisiéramos en algún momento desarrollar y que el artista obviamente necesita, pero el artista no puede estar vendiendo y creando. O sea, de otra manera, ¿qué hace bien? ¿Cuál es el papel del Estado en todo esto? Yo creo que el Estado tiene un papel aquí. El primero es, el Estado debe ser un promotor y patrocinador en la producción de los bienes y los servicios de la cultura, no su rector, ni siquiera su guía. O sea, el Estado no le puede decir a los artistas qué tienen que hacer, qué tienen que pintar, cómo tienen que vender, no tiene que meterse para nada en eso. La segunda, un coordinador de los esfuerzos culturales para garantizar el acceso y distribución democrática de los bienes culturales. Porque el tema aquí de acceso es, hay artistas que venden a $30,000 aunque solo vendan un cuadro cada muerte de abuelito o de papa, ¿verdad? Pero no venden a $30,000, porque un precio de estudio y otro precio de galería. Sí, realmente no. ¿Y cómo hacemos para que realmente el arte llegue a la gente que le interesa el arte? A mí me interesa mucha obra que produce Mancho, yo no le puedo comprar lo que cobra a mí. Yo ya se lo dije, yo no puedo pagar eso, ni siquiera en pagos polacos pequeñitos, no puedo. Y me interesa mucha obra que ella hace. Entonces, estoy viendo como espectador que estoy amarrado a un mercado donde hay una premisa que tenés que vender caro y si no sos un mal artista y no sos exitoso. En lugar de vender a precios que son realistas, que son sostenibles en el tiempo y que pueden permitir realmente una democratización de la cultura. El Estado puede ayudar en eso. Lo tercero es que el Estado debe garantizar y procurar ese derecho a la cultura sin tendencias concentradoras, que es lo que nos pasa con el sistema de museos, respetar la libre competencia, que las leyes actuales y normativas no lo permiten, restringen la libertad y asegurar el respeto a los derechos de creación, libertad de expresión y derecho a la información. Ese es el papel del Estado y no lo estoy inventando acá. Eso es de textos de las personas que trabajan en eso internacionalmente, no de aquí a la vuelta, ¿verdad?, del siglo. Carmen Naranjo lo tenía muy claro, yo le entrevisté en el 81 y dijo esto, que yo lo rescaté recientemente. La acción del Estado no es hacer cultura, pues esta la hace el pueblo, los artistas, la gente que cultiva y trabaja, pero sí creo que el Estado debe estar vigilante para que la cultura se enriquezca y se manifieste mediante el estímulo necesario para que adquiera dignidad y prestigio. La creación del Ministerio de Cultura estuvo bien, pero no para jugar a casita de la cultura. Esto lo dijo en el 81. Por eso la quitó Daniel Udover del Ministerio de Cultura. Ahora bien, ¿qué se gasta en Costa Rica en cultura? Quiero que vean los números. Miren, yo no soy economista de arte, pero como los datos no me los quiere dar nadie, tengo que ir a escarbar a Hacienda. Pero vean algunos datos que conseguí oficiales. El presupuesto total del 2023 son 47.627 millones, que equivalen al 0.4% del Producto Interno Bruto de este país. Más del 51% se destina a 14 órganos desconcentrados. O sea, el Ministerio de Cultura no tiene flexibilidad, sino que los órganos concentrados son los que deciden qué le da la regalada a nacer. Pero estos órganos concentrados tienen un problema. Subejecutan el 18% del presupuesto porque no ejecutan el presupuesto que tienen que ejecutar. Como si fuera poco, casi el 52% del presupuesto se destina a remuneraciones. Y solo estoy hablando de remuneraciones. Hay otros montos adicionales que se pagan a los empleados públicos en cultura. Bien, ¿cuál es el impacto del Estado de la Cultura del 2019 al 2021? Datos recientes. El gobierno central aporta el 88% del gasto en cultura que todo el país tiene. O sea, el Estado tiene una hegemonía, monopolio sobre cultura en este país. Financieramente. No hablemos de ideas, de estrategia, nada. Hablemos de plata. O sea, ellos controlan la plata. Los gobiernos locales y sociedades financieras, los famosos bancos, son el 5%. ¿Ok? Las sociedades no financieras y públicas y fondos de seguridad social, 2%. O sea, los juntas de pensiones, todos esos grupos. El Ministerio de Cultura y sus órganos desconcentrados aportan el 19% de la inversión en cultura del sector público. En el 2019, el Producto Interno Bruto cultural o valor agregado a las actividades culturales
oigan, fue de 772.630 millones, o sea, equivalente al 2,1% del PIB. Para que ustedes sepan que ese 2,1% del PIB significa toda la actividad agrícola ahí, en cultura. Entonces, sí, hay un potencial enorme de que la cultura sea un generador de ingreso, que reposicione el país, que traiga prosperidad. Eso es definitivo. Pero vamos a ver por qué no ocurre. Y el empleo en cultura, 45.299 personas. 2,1% de las personas ocupadas en Costa Rica viven de fondos del Estado en cultura. 45.000 viejillos. Nada más para que ustedes piensen estos números y hacer la pregunta. ¿El arte y la cultura local podrían ser más libres y democráticos si los fondos públicos fueran gestionados con base en estrategias y buenas prácticas de creadores y especialistas en lugar de burócratas? Ahora sí, despierten. Sí, llama la atención muchas cosas, muchas discutibles. Me extrañó muchísimo ver a los gobiernos locales con un aporte tan bajo, y si uno así se va a la práctica, digamos, si vamos al Museo Nacional o el Museo de Arte Costarricense, estos son financiados directamente por el Ministerio de Cultura. Pero, ¿qué se mueve más? ¿El Museo de Cartago o el Museo de Arte Nacional? Yo diría que el Museo de Cartago. El Museo de Cartago está abriendo las puertas y es un gobierno local el que está financiando ahí. Entonces, sí, es por el director, porque es un trabajo que es del director. Entonces, si bien lo dice la definición, y lo dijo Carmen Naranjo también, que el Estado debe promover la cultura del país, promover, no hacer, porque la cultura la hace el pueblo, pero entonces también tendría que vigilar de dónde conseguimos los recursos, porque todos estamos claros que lo que hace falta es plata, pero la plata no la tiene que poner el gobierno tiene que buscar de dónde viene esa plata. ¿Plata hay? Plata puede haber, porque eso también está inflado, porque es inflado, porque ponen un sector cultura muy grande, porque meten cosas del diseño gráfico, la fotografía y un montón de cosas a donde no está como el creador individual. Entonces esos números globales a mí no me gustan, porque el número global me está dejando por fuera a mí, me está dejando por fuera a ellos tres. Hay muchas cosas que son la publicidad, todo eso está metido en el sector cultura. Pero el problema no es el dinero, entonces es el manejo del dinero. El problema es que no hay una estrategia para el uso de este dinero, ni para la recaudación de ese dinero. Yo creo que el gobierno tendría que ser consciente de que a él le corresponde vigilar y le corresponde financiar, no como lo financia aquí, es que está financiando con recursos propios. No necesariamente para financiar tiene que usar recursos propios. Él puede buscar fuentes de otros ingresos, que es lo que necesitamos aquí. Hay, digamos, yo vengo de un campo científico y le contaba a Juan Carlos que para investigar en la universidad, investigar cosas que tal vez en países desarrollados ya fueron investigadas, pero no, nosotros tenemos que hacer lo propio. Entonces, para que pudiera investigar, la Universidad de Costa Rica estaban los famosos grants internacionales y los proyectos. Uno con un buen proyecto participaba para tener plata para un grant. Entonces, la plata siempre ha sido un problema, pero hay que buscar a alguien que tenga estrategia, buscar estrategias para poder acceder a esos recursos. Porque yo sí soy consciente que el Estado como tal, aunque le toque velar porque eso se haga, no lo tiene que hacer con plata de su bolsa. Nos pasa en las casas, que a veces uno necesita cambiar la refri y no tiene plata para cambiar la refri, pero uno busca la forma de pedir prestado, que el Goyo le financie y uno va a tener la refri. Pero eso de que yo lo pido en el Goyo, tengo que ir a pagarle después al Goyo. Pero hay muchos fondos no reembolsables que utilizan en los países que se dan para desarrollo.
Por ejemplo, los museos en muchos países, en la mayoría, son financiados por estos fondos, por donantes, no por el Estado en sí. Entonces, ¿qué estratega nos puede ayudar en Costa Rica a buscar este tipo de financiamiento? ¿Cómo buscar? Digamos, nosotros buscamos un ministro de cultura que sepa de cultura, pero no sabe plata, no sabe de finanzas. Entonces, una asesoría paralela en un ministerio es súper necesaria. Es ahí a donde yo digo que el Estado se está durmiendo en las cosas, porque cree que tiene que sacar de su plata para financiar cosas. Y entonces le dicen a uno, renuncie. Si usted no tiene plata en su casa, dijo Pilar en algún momento, no llevemos a los chiquitos a Disney. O sea, estaba confundiendo el entretenimiento con la cultura. Entonces, es ahí donde uno dice, el manejo tal vez no es el adecuado en el país. A mí me parece que sí es cierto que el gobierno local tiene recursos. ¿Qué más recursos tiene que la Municipalidad de San José? ¿Por qué la Municipalidad de San José no puede aportar para el museo? O sea, ¿por qué tiene que ser el Ministerio de Cultura? ¿Por qué tienen que ser los recursos a veces del Estado? Es ahí donde yo siento que un estratega en finanzas nos podría ayudar. Y el hacer este tipo de reuniones, no siempre con los mismos, no siempre con el gestor y el criador y el otro. Todos somos del sector cultura y sabemos que no tenemos plata, pero busquemos a alguien que nos pueda ayudar en la parte financiera. Eso siento que se está cayendo y no lo hemos hecho. Mira que yo no entiendo, viendo los números, yo no entiendo por qué nunca hay plata ni siquiera para el transporte, ni siquiera para el vernizaje. ¿Qué sabe? Los seguros. ¿Ah? Los seguros de las exposiciones. Nada. Espacios públicos. Hay que pagarlos, el artista los paga. Precisamente antes de venir acá eché un vistazo a mi currículum, ¿verdad? Y literal, desde hace 3 años no hago realmente grandes cosas acá. Precisamente porque, por ejemplo, en Beijing me manda el tiquete aéreo, me da estadía, hay dinero, entonces es como que sí hay dinero, ya nada más que el sistema tiene que tener menos vacío para que puedan manipular la situación, ¿ya? Y yo creo que, es que recuerden que son seres humanos los que están detrás de todos sus puestos. No, yo soy como Kafka. Kafka llega a una oficina pública y dice, yo creí que había un ser humano detrás del mostrador. Lo que había era un burócrata. Yo creo que hay una mentalidad institucionalizada en que nos deshumanizamos, nos empoderamos y el funcionario solo piensa en ¿cuándo me toca retirarme? ¿Qué me toca a mí para el salario? ¿Qué pasa con mis anualidades? Y ese es el foco de su pensamiento, no la cultura. Hemos burocratizado nuestros recursos y los hemos puesto 50% casados a personas que llevan mucho tiempo en el sector, pero que no hacen nada por la cultura de su país. Perdón, ¿no? Buenísimo, yo le digo todo, Juan Carlos, la burocracia, ¿verdad? Pero más bien, a mí me gustaría también escuchar, bueno, no sé si después. Ahora viene. Ok, no, ya lo dijiste todo así clarísimo. La burocracia se va más en salarios, se va más en todo y los museos se han vuelto bastante inaccesibles, ¿verdad? Creo que hay experiencias ahí en esto. Que yo siento que, digamos, el compromiso del artista debería ser un compromiso completamente ajeno a los medios de comunicación. O sea, todo eso está perdido. O sea, de hecho, el ser humano cada vez es más idiota. O sea, porque ve Instagram, ve Facebook, no hay nada de cultura ahí. O sea, el artista debe ser una persona completamente seguidora de crear su producto y ilustrar y ayudar creo que es importante no perder el rumbo de lo que haces, o sea, uno vino a esta vida, si sos pintor, no sos influencer, ¿no? Eso es importante. Creo que es parte de este mismo estructura actual, ¿no? de fast food, donde todo es digerible, donde nosotros olvidamos lo que somos. Creo que finalmente
la disciplina del arte requiere demasiado tiempo. O sea, si vos no dibujas todos los días, si vos no pintas todos los días, no puedes defender lo que haces. O sea, simplemente no existe. O sea, no existe. O sea, más si vos haces videos de que qué bonito sos y vos a la par de un cuadro que hiciste hace 6 años, eso es ridículo. O sea, realmente. Y se presta mucho en este país donde realmente el telón de lo que los jurados, por lo menos los jurados que son los jurados con el título, ¿no?, de ser jurados, escogen cualquier cosa como arte, ¿no? Hace poquito vi que le dieron premio a una casita de perro mal hecha como premio nacional. Son millones por donde le dieron. Sí, Más de 10 millones para hacer la casita. sí. Si eso lo supiera un arrocero, ¿verdad?, que trabaja todos los días para traer el sustento a su familia y que le cobran ese premio a él, ya veríamos la revolución que se haría aquí. Pero ¿qué es? Es el sistema de estupidización que tenemos gracias a Instagram y a todas esas plataformas que los artistas creen que son buenísimas para vender. ¿Yo qué puedo vender ahí? Bueno, 1, 3, 4, 6 cuadros máximo de vez en cuando, pero yo personalmente prefiero el contacto físico. O sea, eso es determinante en mi obra. Yo tengo muchos compradores y vivo de eso. Realmente yo soy un pintor que solo vive de la pintura y vivo bien. Me estoy construyendo una casa, qué sé yo, tengo mi estudio, tengo un terreno. Vine aquí con mi familia, con la lengua afuera, sin nada absolutamente. Vivíamos en unos plásticos y piso de tierra y hoy en día estoy feliz. Eso tiene que ver con el sistema costarricense que estamos perdiendo también, ¿verdad? Es un sistema que es el sistema benefactor, que tiene que ver con los próceres reales, ¿verdad? Ya sea Figueres, Calderón, no importa la bandera, todos eran nacionalistas. Y, digamos, un pueblo arraigado realmente que consumía su propio alimento, no iba a KFC, no iba a McDonald's, esas porquerías, y no veía Netflix. Miguel nos habla de todas esas experiencias maravillosas que tuvo él, gracias a que él era un gran artista y se lo mereció, ¿verdad? Y yo también fui a Rusia, de hecho, gracias a Mario Oliva, amigo de nosotros en común, y gracias a la Universidad Nacional. Pero hoy, por ejemplo, no trabajo en la Universidad Nacional, porque hay un estado de mafiosos donde yo simplemente, al hacer el trabajo bien hecho, no puedo trabajar. Entonces, ¿qué pasa? La corrupción en Costa Rica es un tema. O sea, también no hablemos de financiamiento. Yo entiendo también, Gabriela acaba de decir algo increíble, ¿verdad? En otros países hay multimillonarios, ¿verdad? Como Rothschild o todos estos tipos que pueden financiar, ¿verdad? Y es que es el Estado, también están detrás de ellos. Pero en Costa Rica, como es un país tan chiquitito, yo siento que podríamos exigirle más al Estado. Y otra cosa es que el Estado ha cambiado a partir de la pandemia, porque hoy en día, gracias a como lo digital, resulta que yo no puedo ir a hablar con nadie, porque tengo que mandar un correo y tengo que meterme en un montón de cosas donde yo digo, pero suave, ¿y cuándo van a ver esto? Porque no les importa, ellos están haciendo su trabajo menos. Nada más una pequeña réplica de Banjú, un minuto. Sí, muy importante, muy importante. Lo que pasa es que existen muchos tipos de artistas. Está el artista pintor, el artista escultor. Yo siento que yo soy un artista de la humanidad. Por ejemplo, yo sí me embarro las manos, me embarro los pies. Yo tengo que correr tras el tiempo y en línea al futuro,
Por eso es que yo tengo que meterme en todo lo que está sucediendo y a tiempo. O sea, precisamente tú estás diciendo, gracias a la digitalización, pero qué madre con Instagram. Sí, claro, es que muchos de los artistas tradicionales nos estamos quedando atrás, ¿ya? Y esas herramientas claramente hay que usarlas. A diferencia de ti, yo no tengo mi propia casa, pero es muy importante la dedicación, que no tiene que ver que tanto uno estudia, sino, por ejemplo, una mesa redonda, en un podium, las cosas que dices, el cariño que usted le tiene a la humanidad, refleja también tu esencia artista como pintor. Yo no estoy en contra de la tecnología, así es que voy a mediar en esto. La tecnología es útil, pero yo no puedo ser esclavo de la tecnología. O sea, aprovechemos como artistas, hay que aprovechar el medio, pero el medio de expresión de un artista es su obra. Sea internet, que lo divulgue, sea una exposición presencial, todos esos son medios. Y los medios son eso nada más, medios. Lo que nos debemos preocupar nosotros éticamente es por el fin de nuestro trabajo y nuestro compromiso ético con nuestro trabajo. Entonces, ahora sí, vamos al tema siguiente, señores artistas terroristas. Artistas oficiales y artistas independientes son dos cosas diferentes, pero todas son mal entendidas. Rápidamente, ¿qué es arte oficial? Es el arte producido por artistas que operan y circulan en canales de mercado comercial, los circuitos estatales y académicos, incluyendo subastas de arte, marchantes de arte y galerías de arte importantes. Reciben patrocinios y premios del Estado. Cuando usted recibe un premio del Estado, usted se suma al arte oficial costarricense para los efectos locales, o al que sea, porque el premio lo que hace es comprar a través de 1 millón de colones o medio millón e incorporarte en la galería oficial de los premiados. Y los premiados los da el Estado, y eso te da acceso a un grupo privilegiado de artistas oficiales. Entonces hay que tener cuidado de que los premios son útiles, pero son vanos. Si van a implicar que yo voy a vender mi conciencia y voy a terminar siendo un artista simplemente plegándome a las políticas oficiales. Eso fue muy típico cuando estaba la unidad, cuando estaba la liberación, y la liberación tenía sus artistas oficiales, y por artistas oficiales eran los que tenían acceso siempre a todo, mientras estaban en el gobierno. Y eso para mí es corrupción. Ahora bien, vean algunos artistas oficiales, no todos son malos. Todos eran financiados por reyes, por príncipes, por banqueros. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt. O sea, estas personas trabajaron para el Estado, fuera el municipio, fuera el grupo de vigilantes de las calles de Ámsterdam. O sea, todos eran pagados por interlocutores comerciales, bancarios, financieros, estatales. Estos eran artistas oficiales. Dichosamente, tenían un talento que superaba la otra capacidad, y cuando trataban de vender sus trabajos, siempre tenían problemas. Y tenían problemas éticos porque lo que se les pedía no es lo que ellos creían como artistas que debían crear. Les recibían el beneficio, pero una continua tensión y pleito. Lean un poco de la historia y luego hablamos de eso. Ahora hablemos de algunos artistas independientes. Los artistas independientes es producido por artistas que operan y circulan sus obras con sus propios medios en canales alternativos, resistiendo el mercado comercial, los circuitos estatales y académicos, no reciben patrocinios ni participan en sistemas de premios estatales. Veamos algunos de esos ejemplos. Manet, Seurat, Cézanne. Y todos tuvieron que pagar un alto precio para poder ser independientes. A Manet lo rechazaron una y otra vez, todas las veces que intentó complacer en los salones a las autoridades de Bellas Artes, y no había forma de que nunca los complaciera. No había nada que pudiera hacer que estuviera bien para ellos. Cézanne que dice, admiro a Manet, pero mejor me salgo de esta olla porque aquí me van a matar estos carajos. Voy a hacer lo mío. Y se fue a refugiar a la Provenza. Pero lo que quiero decir es, hay dos posiciones que el artista siempre debe valorar. ¿Qué tipo de artista voy a ser? Voy a ser un artista que depende de extender la mano para que el Estado me dé las oportunidades, para que el Estado me haga el favor. Ya sabemos que eso no es lo que el Estado debe hacer. No debe ser así, pero tiende a ser así. Un concepto que se olvida a menudo. ¿Cómo son las juntas directivas o los boards de los grandes museos del mundo? Ustedes saben el perfil de esa gente. Todos son millonarios. Vaya usted al MoMA, ¿y quiénes son los que manejan el Metropolitan? Y todos son millonarios o billonarios. Para ser directivo de esos órganos, tiene que usted tener mucho dinero. National Gallery Washington, misma historia. Entonces estamos hablando de que el poder atrae poder, que el poder se entroniza de la cultura y trata de controlarla. Bueno, yo no puedo decir que en el Ministerio de Cultura nosotros tengamos millonarios, pero sí tenemos gente muy ignorante. No sé qué es peor, que tengan plata o que no la tengan.
A la larga mejor que tengan plata porque algún genio tienen para hacer dinero. Dice este autor que a mí me encanta, que es pintor y es crítico, que se llama Andrés García Ibáñez: el Estado premia y sacraliza a los artistas que lo critican por capitalista, franquista, fascista, racista, machista o fundamentalista. Y los mismos artistas están encantados de ser premiados, amamantados y prebendados por esa oficialidad cruel a la que despellejan alegre e indoctamente en sus obras. Basta el premio, observar cuando te están entregando tu premio y un grupo, ¿verdad?, se levanta por las razones que sean y utiliza la plataforma supuestamente en un ataque ético contra los cortes en cultura. Si tanto le importa los cortes de cultura, agarren el premio y entréguenselo al Estado para que no sufran y se invierta bien. Pero todos se fueron con su premio. Nosotros tenemos artistas supuestamente rebeldes, supuestamente contestatarios, pero son estatistas. Tenemos gente que critica y dice que son neomarxistas y viven comprensiones de lujo. Y ahí andan pregonando a Marx por todo lado y el Estado paga. En el fondo la pregunta es esta: ¿son realmente peligrosos para el Estado? No. Pueden decir lo que les dé la gana y son inofensivos, porque ya se vendieron. Y cuando vos te ponen precio, estás frito. Eso decía Salinger en una historia sobre los Zen. Decía, iba un monje y le decía el alumno: ¿qué es lo más valioso, maestro Zen, que yo puedo ser? Y le dice: un gato muerto. Y le dice: ¿por qué un gato muerto? Porque nadie te puede poner precio. Otra vez, artista y función. ¿El artista vive para conformar con lo establecido o para confrontarlo? Ser independiente, ¿verdad?, lo protege. ¿Qué pasa cuando el artista se oficializa mediante premios y beneficios y esto deviene en éxito comercial, aunque escriba en sus notas de Instagram, Facebook y en todo lado que es un rebelde sin causa? Oh. Y si le damos vuelta, si le damos vuelta, porque ese es el artista, el oficial. Yo creo que entre las funciones de un Ministerio de Cultura estaba velar por la democracia en la repartición de los fondos. Entonces, sin distinciones. Democracia no sin distinciones. Yo creo que ahí tiene que haber de una jerarquización de fulanito es bueno, más o menos. ¿Pero quién va a decir eso, el Estado? Yo creo que el Estado se tiene que modernizar. Bueno, vea, Y entonces yo le daría vuelta, y no es el artista el que, sinceramente, yo no lo veo para nada mal que se oficialice por un premio porque tiene sus necesidades y ha llegado a ese lugar hasta con hambre. O sea, si yo acepto entonces, no sé, siento que están muchas. Sí, sin embargo, el aceptar un premio, una distinción, si no la aceptas y es el rebelde, o sea, pero ¿cuánto invirtió para llegar ahí? Para una retribución que tal vez es mínima. O sea, el artista trabaja sin un salario. Yo creo que lo que está trabajando mal aquí es quién nos dirige, cómo se dan los fondos, cómo se entregan esos premios. La vez pasada hablábamos de endogamia cultural. Creo que hay mucho de eso por ahí. Entonces, yo no satanizaría jamás a un artista que reciba un premio, que reciba una paga por su obra, que bien se la ha ganado. A mí si me da un premio lo recibo, cualquier tipo de premio, ya, porque es muy importante también fortalecer el currículum, independientemente. Es que el rebelde no se nota a veces por ese tipo de gestos, ya, sino propiamente en su obra, qué tanta empatía, qué tan preocupado está por el futuro del planeta. No hablamos solo del país, ya, y existe el artista universal. Entonces, pero ahí no se define quién es buen artista y no, porque también sabemos que muchos premios son arreglados, ¿ya? Y también hay muy poca gente que se inscribe a la convocatoria, pues entonces quedó, ¿ya? A pesar de que esa persona que recibe el premio sabe que no lo merece, pero es así. Bueno, primero voy a decir que yo soy premio nacional entregado este año y estoy muy contento que Costa Rica, el pueblo costarricense, me dio un premio nacional. O sea, de verdad, gracias. O sea,
todo el esfuerzo que yo he hecho desde chiquito, con dificultades económicas, yendo a la universidad con zapatos pegados con cinta masking, así, invirtiendo todo por el arte, o sea, ganar o perder. Y no me parece que sería una cosa como que me haga tener un título de ser una persona como tal vez agraciada por el gobierno. De hecho, para nada. O sea, de hecho, yo me gané el premio de alguna manera porque fui el que hice más exposiciones del año. Eso es todo. No podían dárselo a otra persona ahora. Pero sí, muchos artistas somos beneficiados por ese sistema de premios. O sea, yo ocupaba ese dinero y ocupaba tener ese premio. Ahora, ¿qué me ha dado ese premio? Bueno, veremos. Todavía no sabemos. ¿No te han abierto puertas? ¿Exposición en el Museo de Arte? Bueno, estamos en eso. Todavía no puedo declararlo acá y todavía no es una realidad, pero estamos en eso. Entonces, lo que yo quiero decir es que finalmente hay cosas innegables. Yo creo que a mí me dieron el premio por mi trabajo. No podía negarlo, eso es todo. Pero había un montón de gente que no me lo quería dar, o sea, obviamente. Pero, o sea, el problema de Costa Rica en la cultura es básicamente la corrupción. O sea, hay un montón de presupuestos destinados a la corrupción, o sea, es el amiguismo. O sea, todo se reparte del pastel porque hay un mediocre que toma cafecito con la editora, pero es un mediocre, pobrecito, y la cultura del pobrecitico. Eso es un libro muy bonito, se me acaba de olvidar el autor, pero es un profesor de la UCR que escribió un libro muy bonito, que se llama La cultura del pobrecitico. ¿Cómo es que se llama? No recuerdas. Pero bueno, entonces eso lo resalta como toda esa cosa, ay, pobrecito, él toma cafecito con nosotros, entonces le damos el premio. Ahora, evidentemente eso está mal, ¿verdad? Pero si es una persona que le ha dedicado toda su vida a la pintura y la está pulseando, se lo merece. O sea, se merece que digamos, el Estado le dé un premio. O sea, yo creo que deberían haber varios premios. Y yo me he topado en todas las instituciones públicas que he trabajado en este país, ya sea una universidad nacional, MEP, siempre hay esa actitud. Y lo peor de todo es que esos que tienen esa actitud son los más mediocres y los que están arriba en el círculo de poder. Entonces, pucha, qué difícil para un artista joven con talento. ¿Qué va a ser el futuro en este país? Pero el mundo de verdad necesita una reestructuración y nosotros estamos en un momento donde, o sea, o decimos las cosas o los vamos a un lado, o tomamos una bandera o los vamos al carajo. Y así es, estamos viviendo así. Digamos, a mí me parecen sistemas de control, Instagram, Facebook, me parecen sistemas de control, lo siento, es mi opinión personal, nada más. Ahora, sí, ¿el mundo estaba mejor sin eso? Sí, Costa Rica era más Costa Rica, era un país más nacionalista, arraigado a su cultura, claro que sí. Gracias a la globalización han tenido un bombardeo de un montón de culturalización que es muy además un arma de doble sentido y ha deteriorado nuestros valores nacionalistas, nuestra comida, nuestra cultura, todo. O sea, es que hay muchas cosas que podemos hablar aquí, pero bueno, para no desviarnos. Sí, no, ya, creo que ya Juan Carlos, bueno, no sé qué decir, porque aquí sabemos varios que hemos ganado el premio. Mi estimado Rolando Cubero, el gran maestro Otto Apuy. Sí, en buena hora. Y claro, son y el más reciente, que yo me alegré montones que se lo dieran, de verdad, como que si fueran. Pero yo pienso eso que son autoridades de turno, como que están ahí, de pronto se pasan y se olvidan, y ellos se pasan ahí el churuco, ¿verdad? Ahora, creo que eso. Yo no sé si tal vez yo muy joven en ese tiempo, pero por una forma muy naif, tal vez fui
¿cómo se llama esto? El artista ¿cómo se llama? Lo que acabas de decir. El artista, digamos, del Estado. Sí, el artista chineado. Sí, pero en el caso mío sí, realmente era una ingenuidad total porque tenía como 20 años o así. Pero lo que te voy a decir es que ya con la experiencia todo eso cambia y pasa. Creo que ninguno de nosotros somos como pintores oficiales. De hecho, creo que nos costaría mucho, a pesar de todo, acceder a un museo que nos dé un lugar, porque por la moda, ¿verdad? Los que están ahora, los pobladores jóvenes, ya no nos conocen. Yo no sé si conocerán a Ocapo, y a mí ya no sé si me conocen, pero digamos, sí premien eso de la casita, que es interesante saber. Ahora, también yo creo, Juan Carlos, que usted, por dicha, creo que usted es miembro ahora eso no se puede decir, que es miembro para los premios nacionales. Jurado, sí, miembro del jurado. Sí, es otro trauma que no. Bueno, pero eso es bueno, porque ¿qué dice? Habla de una multiplicidad, se habla de algo más, un pluralismo, y se rompe ese cogollito, como solía decir Proust, ¿verdad? El cogollito ese de los amiguitos. El premio me sorprendió mucho cuando se le dieron a Philippe, porque yo sabía que había gente dentro del jurado que estaba muy, muy en contra de que se lo dieran. Pero ves, hay excepciones, y pasan excepciones. Entonces, por eso de los premios yo nunca le puse mucha atención, y no creo que le haga a uno el pintor oficial. Pero sí, algo importante remarcar, la disciplina para trabajar, para producir, eso sí es infinitamente superior. Y aquella famosa frase de este escritor Camus, que creo que la puse la vez pasada, que decía que ganar premios no es tanto, no es lo más importante, sino merecerlo. Pues hace muchos años en Nueva York estoy hablando con el maestro, él se llamó Stephen Green, y vuelvo a repetir, él ganó el premio del Gran Premio de París en los años 60. Y yo hablando con él, es que los artistas, y me decía el maestro, antes que todo, quita esa palabra artista, no se la merece nadie todavía, pintor y por ahí. Muy bueno. Vamos con otra persona, Otto y luego el compañero. Que no hay una política de autonomías culturales, porque ya el Estado ahora ya no puede dar, ya ven ustedes con el éxito de las galerías privadas, porque el Estado ya no puede darle cabida a esa expresión de tantos artistas que hay. Es que cada año antes éramos muy poquitos, entonces las políticas ya ahora es imposible. Okay. No tiene políticas de galerías, solo el museo que sigue funcionando, etcétera, etcétera, pero no hay una política popular de galerías. Es porque no se puede hacer, hay que desarrollar un proceso de autonomías que es darle poder de decisión cultural a las provincias, y ese gestor cultural que es de Liberia, pues va a trabajar en eso, el otro, pero van a tener una revista para escribir poesía, o sea, entonces la revista de poesía va a ser la revista de todas las revistas de la provincia, y así se le va dando también el aspecto musical, en el aspecto de arte, etcétera, y que cada uno de sí mismo, desde allí mismo, se programen a sí mismos. Entonces el crecimiento es mucho más homogéneo, pero claro, no tenemos todavía una política así. También otra cosa que yo veo es que hablamos mucho de que la política de los jóvenes, que hay que viajar, que el joven tiene que salir, todo eso es un proceso, pero siempre estuvo enfocado hacia los jóvenes. Vean ustedes, becas a los jóvenes artistas, o sea, todo para los jóvenes. ¿Y qué pasa con los que ya dejaron de ser jóvenes? ¿Qué pasa con esos frutos verdes que nos abonaron y que ya nos hicimos maduros? ¿Qué política hay? Vean ustedes todos los artistas mayores que se han muerto y nunca el Estado, nunca hizo nada con ellos, de llevarlo a ellos con los jóvenes, de que los jóvenes les ayudaran a hacer murales, que en este país, un caso por ejemplo de Felo García, muchos jóvenes no hubieran trabajado con él y haber llenado de murales, o sea, porque no hay una política contra los frutos maduros. Gracias, Soto. Nada más un comentario puntual. Yo sí creo en la política del Monumento Nacional. Me refiero a la práctica asiática de declarar a las personas que tienen una obra comprobada como maestros, que se les establezca como monumento vivo nacional. Y como monumento vivo nacional se les permita transferir sus conocimientos a las nuevas generaciones. ¿Por qué?
porque no hacerlo nos está costando muy caro, estamos perdiendo la curva de aprendizaje, hay una gran ignorancia sobre la historia del arte de este país y no hacemos esfuerzos concertados porque todo es nuevo y todo son ocurrencias. Un comentario nada más sobre arte contemporáneo. Vamos a tener un evento sobre arte contemporáneo, por Dios. La razón por la cual hablamos de crisis de arte contemporáneo es porque en el fondo todo está reciclado. Si ustedes van a los museos oficiales, lo que se va a encontrar son cosas que ya vimos hace 30, hace 40, hace 50, perdón, 1924, Duchamp, y en la misma mierda, perdonen el francés, merde. Es un desastre que nosotros llamemos desarrollo de arte a algo que simplemente es un toma y daca sin dar ningún respeto. Hoy estoy terminando un artículo sobre un artista, un fotógrafo que respeto mucho, que es Richard Avedon. Y cuando ustedes revisan Richard Avedon, me encontré dos fotógrafos, una de ellas que se suicidó, talentosísima, de la cual se inspiró Avedon. Y cuando empecé a ver las imágenes, dije, no lo puedo creer, quería traerle las fotos. Son los cuadros de un artista muy conocido que expone en el museo y está en su colección. Y las benditas fotos de esta mujer son los mismos cuadros que están colgando en el Museo de Arte Costarricense. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente tenga el descaro de copiar la imaginería cultural sin ningún valor agregado y presentarla como suya? ¿Cómo es que pasa esto? Pasa porque los maestros están invisibilizados, porque no hay memoria cultural, porque no respetamos, sí, esa autonomía, pero tampoco la desarrollamos. Y vivimos engañados de que todo lo que nosotros hacemos son genialidades, cuando la mitad de las cosas que yo me encuentro en las galerías son plagios. O sea, yo creo que hay que entrar en esa conversación, hay que tener esa discusión y necesitamos, sí, honrar a la gente talentosa. Y en AICA por lo menos creemos eso. No porque la mayor parte de nuestra población es 60-something. Pero gracias a Dios que lo somos porque tenemos memoria. Perdonen que me haya extendido, pero me enoja este tema. Perdón, era vehemente, como dice mi esposa, no estoy enojado. Rogelio Ramírez. Muchas gracias, muy buenas noches. Complacidísimo de estar aquí. No por nada traje a mi hija, que es artista en desarrollo incipiente, a quien admiro muchísimo. Yo identifico acá, antes de entrar a la pregunta general para los participantes, yo identifico aquí un núcleo, y ese núcleo es el dilema ético. En cualquiera de las funciones que ya han revisado, que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos identificado, ya sea como artista, como productor, como gestor, como comisario, como quiera que se llame, el núcleo es el dilema ético. ¿Cuál dilema ético? Bueno, y si hablamos de los premios, ni qué decir. También está absolutamente ligado a ese aspecto, a ese núcleo de dilema ético. ¿Por qué razón? Porque las instituciones son abstracciones, porque los premios son constructos. El tema es con qué criterios se elige, con qué criterios se premia, con qué criterios se reconoce, con qué criterios se promueve, etc. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque de unos años para acá lo que se ha visto es endogamia, porque lo que se ha visto es desconocimiento, porque lo que se ha visto es incluso contaminación ideológica en aspectos artísticos, cosa absolutamente reprochable, absolutamente. Bueno, pero entonces, para no extender demasiado, porque no puedo referirme al campo del arte plástico, al arte visual, no lo conozco en detalle, lo mío es otra cosa. Pero bueno, ¿cuál es la solución? Si estamos ya identificando el abismo, si ya estamos identificando la caída, si ya estamos sintiendo la precipitación a la cual estamos llegando, por cuestiones políticas, por cuestiones a las que nos hemos sumado, plácidamente nos hemos sumado y hemos visto y hemos tolerado, etcétera, y hemos aplaudido incluso. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Hacia dónde caminar con todo esto tan hermoso que estamos viendo? Con toda esta dignidad de los artistas, con toda esta vehemencia, con toda estos terremotos, por ejemplo, de estos maestros. ¿Hacia dónde vamos? Y lo digo muy sentidamente porque tengo una hija. Ok, yo digo una cosa nada más y que sigan ellos. Yo participo de una filosofía holística. Yo creo que nada ocurre
linealmente en la historia. Yo creo que vivimos en sistemas que se retroalimentan y que son revisitados continuamente. Las crisis no son malas, en mi criterio. Las crisis son lo mejor que le puede pasar a una cultura. Estamos en un momento fascinante. Y ustedes dirán, tanto que se queja y dice que es fascinante. Por crítico, claro. Es fascinante porque la crítica sin crisis no existe. Y la semana pasada me leí 2 debates en Nueva York donde no se habla de crítica desde hace 10, 15 años, ¿verdad? Que no se habla de crítica. Y el debate era el cambio y la emergencia de la crítica porque la gente no sabe discernir qué carajos está pasando. ¿Por qué está pasando eso? Porque hay una crisis global. Y esa crisis tiene que ver con valores de integridad del artista, la ética que usted está mencionando. Tiene que ver con instituciones corruptas, tiene que ver con endogamia, que pasa no solamente aquí. Ya lo vimos los que estuvieron aquí, vieron lo que pasó en la Bienal de Venecia o en Cassel, el tipo de contubernios que se arman entre curadores y amantes. Y por otro lado está el tema aquí en Costa Rica de que yo no tengo esperanza en el Estado. Esa es mi posición personal. Yo no espero nada de papá Estado. Sí, soy un burócrata, pero si usted pregunta alrededor mío la clase burócrata que yo soy, me salgo de la olla y lo digo sin ninguna modestia. Porque yo a toda la gente la trato con dignidad, no la patada. Y cuando la gente me viene a pedir algo que no me toque a mí, yo lo atiendo y lo resuelvo. O sea, yo soy un burócrata muy peculiar, por eso me voy a ir del Estado este próximo año. Pues ya no aguanto más la porquería. Estoy hasta aquí. Pero yo no creo que haya esperanza en las instituciones del Estado. Creo que hay esperanza, ahora sí, tomo el tema de Mayú, en las personas. Yo creo que los artistas son agentes de cambio. Y creo que las revoluciones no empiezan en grandes rótulos y con gran financiamiento o con una nota ahí en la sección de La Nación de un artista se expone en tal parte. Para mí eso es vano. Para mí lo que es relevante es mover olas y producir caos. El caos, como se dice, alitas de mariposas soplando en Shanghái, ¿verdad? Y empujando el cambio con terremotos en el otro lado. Yo creo firmemente que el enfoque nuestro debe ser un enfoque de caos, de teoría del caos. Lo que nosotros estamos enfrentando aquí es una oportunidad y estamos batiendo nuestras alas para crear un terremoto en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón. Yo creo que aquí alguien dijo algo poderoso. Si la gente agrícola de este país fuera a ver que le dieron $500,000 a alguien para producir un colchón, ¿ah? Y unos papelitos encima, ¿verdad? Para que esos jurados de pacotilla que tiene el museo, no es otra palabra, porque de arte no saben nada tampoco, ni clásico ni nada, ¿ah? Salgan a decir, es que el enfoque conceptual paralingüístico de la superestructura del ingeniero, y todo copiado del propio artista, porque leen lo que el artista escribió en su cédula y lo meten en su fallo de jurado. No tienen ni siquiera la vergüenza de decir, pensé esto. Y toman nominalmente lo que reciben del artista como cierto. ¿Cuál artista? Gente deshonesta. Ahí hay gente buena, pero hay gente deshonesta también. Yo confío en el ser humano. Yo creo que el ser humano va a sacar lo mejor de esta crisis y que esta crisis es buena y que esta crisis va a profundizarse antes de empezar a levantar vuelo. No nos desesperemos, sigamos haciendo olas. Como va muy seguido con lo que contamos, hay cosas, por ejemplo, que el artista ha logrado en el país de cambio, por ejemplo, de mucha actualidad, que no lo vemos, no lo dice la prensa porque no es correcto, ¿verdad? Y no es correcto también desde otro punto de vista político. En el caso de la creación de conciencia que ha creado el artista sobre la conservación de la naturaleza, sobre el ambiente, contra el cambio climático. Por ejemplo, en el caso del paisaje, de ese paisaje, por ejemplo, que se existía, de pronto ese paisaje se hizo revulsivo. Se comenzó a crear una conciencia de conservación, comenzó a crear conciencia de la belleza. Y por otro lado, el científico, el que estudió ecología, el ecologista, etcétera, han logrado hacer muchas cosas, pero la mayoría han quedado en el cesto de basura del CEO, ¿verdad? Del jefe. Entonces, ahora el país tiene una gran conciencia en eso y se aprecia de ser, de amar la conservación y toda esa política, pero yo creo que a la mayoría del pueblo el mensaje ese le ha llegado a través de los artistas
de la parte visual y no de la parte científica. Y creo que eso es un gran aporte que ha hecho el artista para el país, crear esa conciencia. Bueno, nada más una cosita. Poner la belleza. Muy rápido, porque yo veo que aquí todo el mundo quiere hablar, pero bueno, primero es que estoy como perro de taxi, así, nada más quería agradecer, es que ya, como esos perritos que mueven la cabeza, así de plástico, ¿no? Pero digamos, es que estoy muy contento porque tengo acá muchos amigos y artistas y escritores así de audiencia, y creo que, digamos, se han expresado de una manera muy humilde, digamos, ya sea Rolando, ¿verdad? Ya sea, digamos, Rogelio o Otto, o sea, son artistas. Bueno, digamos, Rogelio dice que no puede dar criterio de la pintura, yo estoy seguro que sí, es un gran poeta y conocedor del arte. No, nada más para agradecerles y resaltar también que digamos, por ejemplo, Otto, si hay cosas con los jóvenes, por ejemplo, bienvenido a hacer algún proyecto. Para mí sería más bien un honor grande. Yo creo que yo tengo, digamos, proyectos con Miguel y con Rolando, que ha sido un gran gestor realmente, Rolando, de proyectos de arte con jóvenes y con grandes, ¿verdad? Él ha sido promotor de eso. Y nada más es sentarnos con unos vinitos y usted ya sabe que buenísimo. El tiempo se acabó por un asunto de la transmisión. Vamos a quedarnos unos minutos después de cerrar la transmisión, no se preocupe. Nada más que sí necesito que ellos cierren. Ya Philip habló. Entonces vamos a darle ahora la palabra a Miguel, a Manju y a Gabriela para poder cerrar esta sesión de trabajo, y recibimos 2 o 3 preguntas máximo, porque no, tampoco nos vamos a quedar aquí toda la noche. No, básicamente agradecerles a todos, la verdad, el tema es amplio, el arte siempre es transformador y el arte se alimenta de la crisis, ¿verdad? Y imagino que esto es una tarea de muchos, de filósofos, sociólogos, escritores, y a veces yo pienso que, digamos, mientras estoy aquí sentado, siento una gran premura, de verdad, de estar como en el estudio, dibujando o pintando, o sea, creo que ese es mi puesto en realidad. No tanto hablar acá, pero la manera de expresarnos a nivel visual, pero sí siempre con ese sentimiento de que el arte sí tiene que indagar mucho en la búsqueda de esa verdad interior y universal, de muchas formas, ¿verdad? A nivel político, de social, antropólogo, de todo. Pero a veces para el artista, en el caso mío, a veces es un poco más difícil articular esas palabras, pero de la crisis sale el arte. Yo pienso muy parecido. Es bueno que toquemos esos temas, porque esa es la evolución. Por ejemplo, yo estoy en la mesa curatorial del Museo Juan Santa María. Es como un núcleo mucho más pequeño, pero podría esas personas considerar, porque realmente no conocen muy bien el tema, pero digamos que hay un artista ahí metida. Entonces uno puede decir, no, pero eso está muy malo, esa persona no sabe dibujar, esa persona está bateando, o es una copia de algo. ¿Ya? Yo he visto esto, no, hombre, eso es un David mal hecho. ¿Ya? Pero es que hay historiadores y diferentes integrantes de diferentes instituciones, hay alguien de la UCR, realmente no sé cuál es el puesto, pero sí es una mesa grande. Yo creo que eso podría ayudar a que los criterios sean más justos, porque le dan vergüenza, porque no son como compañeros de la misma línea, sino es de otras disciplinas y otros universos. ¿Ya? Y la parte artística también, lo que menos realmente los artistas les gustan es sentarse aquí, pero tocando un tema súper importante. ¿Sí? Ayer estaba haciendo un guión para una película hasta como las 6 de la mañana, cosillas así, uno va volando en diferentes dimensiones de universos. Lo más importante es no limitarse, el artista seguir, no tan ahuevados adelante, y personas como ustedes van a arreglar este asunto y para que
de verdad pueda hacerse justicia y que de verdad ese dinero llegue, aunque sea para el transporte o los seguros. Hasta se me olvida nunca decir seguro, porque nunca, no sé lo que es. Solo me han pagado un seguro en toda la vida. Estamos hablando desde el primer estudio en 2006 y no sé qué es una contratación, por ejemplo, del Estado. ¿Qué es eso? Yo tampoco se pregunta cuánto le pagaron, porque pueden que le estén volando que ahí nomás se salvó. Ahora ya sabemos que hay plática. Bueno, como ese Manjú, de esta mesa donde ella se encuentra en el Museo Juan Santamaría, que es diversa, que está formada por seres humanos de diferentes especialidades. Yo creo que estamos en un mundo que estamos formados por seres humanos todos con diferentes aspiraciones que son individuales. Las crisis nos llegan a todos, a veces son de país, a veces son universales, pero las crisis son buenas porque generan cambios y a veces lo que necesitamos es un cambio. El arte, como cualquier otra manifestación cultural, es una manifestación humana y por lo tanto es diversa y por lo tanto va a tener encuentros y enfrentamientos, como pudimos ver hoy aquí. Tal vez en algunas de las cosas que se comentaron no estábamos el 100% de acuerdo, porque aunque somos artistas, lo primero que tenemos en común es que somos humanos y está esa diversidad. Entonces, yo lo que quiero es agradecer los aportes de cada uno, que haya sido la noche de hoy dinámica, y agradecerle muchísimo a Juan Carlos que se interese en proveer o en nutrir a la galería con estos temas, porque si bien es cierto, se han cerrado muchos espacios, también hay espacios que están abiertos. Es buscar esos espacios y probar suerte. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero desearle felicitaciones a Gabriela por su empeño, por su ética a lo largo de estos 11 años. Talentum es posible gracias a personas como ella. Es que yo pido un aplauso para ella. Muchas gracias. En realidad el aplauso ya lo dieron, pero no era para mí, era aplauso por los 11 años de Talentum, que los estamos cumpliendo justo este mes de septiembre, es nuestro cumpleaños, y yo creo que lo mejor para Talentum era cerrar con ese aplauso. Gracias. Vamos a cerrar nuestra transmisión de esta noche a través del espacio de Facebook Live, recordando que el día 4 de octubre vamos a entrar en un tema. Si vieron este espinoso, este va a ser profundamente espinoso. Que la muerte de la estética y la crisis del arte contemporáneo, vamos a tener aquí a Marjorie Ávila. Marjorie es no solamente docta como académica, sino una investigadora increíble, directora de posgrado por muchos años en ámbito de artes, y realmente un honor tenerla también a Rodolfo Rojas Rocha, que es un investigador, artista, multimedios. Otto Apuy va a estar también en la mesa, y vamos a tener a Emanuel Calvo exponiendo. Hace tiempo que no te oímos, Emanuel, queremos oírte. Y yo voy a estar en la esquina molestando. Así es que felicidades a todos por esta noche. Nos quedamos un ratito, lo demás, por si hay algunas preguntas en la mesa, pero oficialmente termina la actividad en este momento.